Mercado Central, en la 100.5. Muchas gracias, Joyce. 9 de la mañana con 4 minutos, ya lo habíamos adelantado. ¿Cómo avanza la reforma previsional que dio un paso importante la semana pasada? Superó la comisión de trabajo, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, y ahora entró e ingresó a la a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y han habido una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, ayer habló la asociación de AFP, obviamente son los representantes de la AFP. Una de los asuntos y de los puntos de esta reforma es terminar con las AFP y cambiar la forma, la estructura de la industria, ¿cierto? Y reemplazar por además un administrador estatal que sea el que controle gran parte, no de los fondos, sino que de la administración del sistema. Bueno, pero para responder a todas esas dudas y cuestionamientos, vamos a conversar a esta hora aquí en Mercado Central con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Connie. Bien, pues, usted está, primero quiero preguntarle, ¿está como de buen ánimo optimista con cómo está avanzando la reforma previsional o está viendo un camino medio pedregoso? Yo estoy de la media para arriba. O sea, optimista. Optimista, puede que no el 100% optimista, pero en el lado positivo. Ya, ¿y en base a qué qué es lo que sostiene ese optimismo? ¿Si es simplemente personalidad optimista, subsecretario, o se ha sostenido en que efectivamente se está avanzando en llegar a acuerdos? Se lo pregunto porque si bien avanzó la propuesta y la iniciativa en la Comisión de Trabajo, pero se demoró no sé cuántos meses, y 13 creo que fueron, ¿cierto? Y finalmente pasó a la Comisión de Hacienda, pero en la oposición se ha mantenido fuerte y clara y dura en su postura de que por lo menos en el tema de la distribución del 6% no van a ceder ni un solo punto a Solidaridad. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? A ver, yo estoy optimista en el sentido de que efectivamente hemos avanzado en esta última semana. Ya salimos de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, estamos ahora en la Comisión de Hacienda. Ayer se aprobó un primer paquete de indicaciones y de artículos. Y estoy optimista por una razón quizás que pueda parecer un poco, entre comillas, frívola, si se quiere. A ver. Es por razones políticas. Porque obviamente estamos adentrándonos cada vez más en una temporada política. Vienen elecciones municipales hacia el final del año, el próximo año parlamentaria. Cada uno de los parlamentarios empieza a pensar, algunos en su reelección, en lo que pasa con sus electores. Y esto es una realidad indiscutible. En Chile las pensiones son bajas. Y son bajas para millones de pensionados que están esperando hace más de 10 años una reforma previsional y han estado mirando este proyecto de ley durante 14 meses, cómo se ha ido discutiendo y en el cual se han ido parapetando posiciones sin poder avanzar. Pero ya es la hora no solamente de los acuerdos, sino también de darle una respuesta a estos pensionados. Claro. O sea, usted dice en el fondo sería impresentable que no se llegara a un acuerdo y que no tuviéramos reforma previsional, porque esa es la posibilidad. O sea, rechazar la idea de legislar es impresentable, es irresponsable, porque eso hace que el proyecto no se vuelva a discutir durante un año o más. Y por otro lado, hay que entender que en este caso hay mucha gente esperando esto, ¿no? Todo en particular, hay grupos en particular que se ven afectados. Por ejemplo, aquellos que están con retiro programado saben que una vez al año se les ajusta su pensión. Claro. Y ahora en el mes de marzo probablemente eso va a ocurrir y se les va a ajustar a la baja. O sea, van a bajar más las pensiones que ya hoy día son insuficientes de un grupo pensionado importante. Subsecretario, yo partía introduciendo esta entrevista diciendo que han habido, como es evidente cuando se está discutiendo un proyecto, críticas o observaciones desde diferentes sectores. Y quiero ponerle sobre la mesa las últimas declaraciones de la Asociación de AFP, que obviamente es parte sumamente interesada, ¿cierto?, de este proyecto de ley. Paulina Yasigi, yo me imagino que usted vio las declaraciones de ella, de la presidenta
presidenta de la Asociación de AFP, claro, que son críticos de la reforma. Pero lo que ella dice, y quiero apuntar algunos de las críticas, dice que no apunta esta reforma a los verdaderos problemas por los cuales gran parte de los pensionados de las pensiones autofinanciadas son bajas. Y que aquí lo que, en el fondo, el primer gran problema, y que eso es verdad y que lo han puesto sobre la mesa las comisiones Bravo y la comisión Marcel, es que primero tenemos poca densidad de cotización, que por eso es fundamental aumentar el porcentaje de cotización, ¿cierto? Que hay mucha gente, hay una cantidad importante, millones de personas, que son 2,4 millones, entiendo, informales, por lo tanto no cotizan. Entonces, y es gente, o tal vez que ha cotizado alguna vez, y que es gente que, claro, que dice yo he trabajado siempre y pucha, y tengo una pensión miserable. Más allá de que hayan cotizado o no, como que la gente ni siquiera tiene mucho esta sensación de que si coticé o si no coticé, es bien difícil tener una pensión, ni siquiera digna tener una pensión, ¿cierto? Y que este proyecto no enfrenta ese principal problema, que es la cantidad de gente que no cotiza, las lagunas previsionales y la baja densidad de cotización que tenemos. Bueno, yo creo que aquí, sin desconocer que muchos de esos factores son efectivamente causantes de bajas pensiones, no hay una autocrítica respecto a las responsabilidades que la industria misma de AFP ha tenido en esas bajas pensiones. No nos olvidemos que hoy día el margen... ¿Cuál es esa responsabilidad, según usted? ¿El no haber advertido que había que subir la cotización del 10%, por ejemplo? O por ejemplo, haber presionado para modificar márgenes relativos a inversiones que hubieran permitido enfrentar de mejor forma la volatilidad que ha tenido en los últimos tiempos las tasas de interés, y que estos fondos se fueran disminuyendo sin haberlo afectado. Pero más aún de eso, quiero referirme al margen de utilidad que las administradoras de fondos de pensión obtienen por la administración de estos fondos, que supera el 100%. Y uno puede decir es legítimo ganarlo, pero hay ciertas industrias, hay ciertos servicios que no son solamente un mero negocio financiero, tienen que ver con una prestación, en este caso de carácter social, y por lo tanto deben tener una cierta legitimidad frente a quienes le están prestando el servicio. Ya. La AFP han cometido errores que también ha cometido otra industria. Y en esa industria, que las conocemos... La ISAPRE, por ejemplo, me imagino que estaba hablando. En este momento, lo que están clamando es ayuda del Estado. En este caso, la industria de la AFP está apuntando como que el Estado va a venir a alterar el negocio. Pero dicho eso... Déjeme hacerle un punto ahí, subsecretario. Sí. Usted dice, claro, aquí evidentemente, y eso es claro, ha habido un error en la industria, ¿cierto?, desde el punto de vista de la legitimidad que tienen. Y por eso uno le pregunta a la gente, y la gente en general dice no más AFP, más allá de que quieran que su capitalización, de su 6% o del 6%, del 6% extra, vaya a capitalización individual. Tienen mala fama, ¿cierto?, las AFP, y están desprestigiadas, y eso probablemente es responsabilidad de las mismas AFP, ¿cierto? Ahora, dicho eso, el punto aquí, me imagino, es cómo mejoramos las pensiones. Y en la administración de los fondos, y ahí quiero preguntarle, cuando usted dice, claro, las utilidades, si las utilidades fueran menores en la industria, ¿la gente tendría mejores pensiones? Porque eso no necesariamente es así. A ver, partamos de ¿cómo mejoramos las pensiones? Sí. Y ese es el objetivo central de este proyecto. Más allá que de quién administra el sistema, ¿cierto? Independiente, antes de hablar de quién administra, ¿cómo mejoramos las pensiones? Porque no hay que perder de vista que aquí la solución tiene que tener en cuenta a los pensionados actuales y a los pensionados futuros. Y no podemos decir y olvidarnos como hoy día no existen jubilados, solamente voy a pensar en el futuro. Porque cuando hablamos de un 6% a cuentas individuales, solamente le estamos dando una solución a los que vienen hacia el futuro. Y eso tienen que esperar 30 o más años para ver mejoradas sus pensiones. El proyecto de ley considera dos elementos esenciales para mejorar los pensionados actuales. Uno es el aumento de la PGU a 250.000 pesos, por supuesto, condicionado a que existan los recursos fiscales para ello. Y ahí va a estar el pacto fiscal, que esperemos que todos se alineen detrás de él, si están diciendo que queremos y están de acuerdo con subir la PGU a 250.000 pesos. Pero por otro lado está la creación del seguro social,
que es parte del 6% que aportan los empleadores. Eso es muy importante volverlo a recalcar, porque muchos hablan de fondos de los trabajadores. No, estamos hablando de un 6% aportado por los empleadores. 3% va a la creación de un seguro social que reconoce los años trabajados y por lo tanto otorga un mayor beneficio a quienes tienen un mayor ahorro con un cierto tope, que es de 3 UF en total, una UF por cada 10 años. O sea, ahí dice usted, hay un incentivo a la gente primero que está formalizada y que está cotizando, ¿cierto? Exactamente, se crea por el hecho de cotizar un mayor beneficio para los actuales jubilados por haber cotizado, se les reconoce su esfuerzo, y para los que vengan en el futuro también. Déjeme preguntarle ahí, uno de los argumentos, ¿cierto?, de quienes están en contra de esto de que el 3% vaya al seguro social, es decir que efectivamente, como dice usted, una cosa son subir las pensiones de los pensionados actuales, pero según todos los estudios técnicos, las pensiones en el futuro van a ser, digamos, proporcionalmente más bajas. ¿Por qué? Porque las inversiones están dando menos o están rentando menos, porque hoy día hay más gente trabajando que la que va a haber en el futuro. Entonces, despedirles a los que empiezan a trabajar hoy día, a los trabajadores, que sean solidarios, digamos, con parte de su porcentaje, aunque usted me diga que es del empleador, pero la gente dice, ese 6% me lo van a tener, finalmente se va a traducir o me lo van a sacar del sueldo, o no me van a subir el sueldo, se va a traducir en algún minuto en mi sueldo. Entonces, la gente dice, ¿por qué tengo que yo ser solidario con con los pensionados actuales, por ejemplo, si yo en el futuro voy a necesitar ese 6%? ¿No será más eficiente para, por ejemplo, toda esa clase media que no recibe PGU o la que recibe más poco PGU, que tienen un sueldo que, digamos, después baja mucho de manera muy rápida cuando se jubilan, que esas personas, no es más eficiente que esas personas tengan un 6% extra completo en su cuenta individual, de manera de que efectivamente tengan mejores pensiones en el futuro? ¿O usted le garantiza, usted cree que con el sistema que están proponiendo, esa persona va a recibir más beneficios de los que puso? ¿Se entiende la discusión? Sí, se entiende. Sí. Y para contestar objetivamente esa pregunta, se encargó un estudio sobre tasas de reemplazo en el sistema de pensiones chileno y sus proyecciones, incluyendo estos distintos escenarios donde una parte va, o una totalidad podría ir al seguro social, o una totalidad podría ir a cuentas individuales. Y ese estudio señala que la única momento en el cual ocurre que la tasa de reemplazo es mejor a la posibilidad de que existan recursos que van a un fondo solidario, a un seguro social que financie, digamos, pensiones que están por debajo de una tasa de reemplazo estimada, ocurre en el año 2070. Durante todos los periodos anteriores, combinaciones, ya sea un 4-2, un 6-0 a favor del Seguro Social, o la que está presente en el Congreso en este momento, que es un 3% al Seguro Social y un 3% a cuentas individuales, dan tasas de reemplazo mejores que en el caso de la totalidad del 6% a cuentas individuales. Eso solamente ocurre en el año 2070. Y es cierto que ahí van a ser mejores las pensiones, pero por eso es que no podemos olvidarnos de qué es lo que ocurre con los pensionados actuales y con los que van a jubilar en los próximos años. Yo al menos el 2070 no creo que esté en esta tierra. No vamos a estar, probablemente. Probablemente no vamos a estar, subsecretario. Estamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Este enfoque solidario. Sí. Sí. Sí, estaba recordando con quién estábamos conversando para la gente que nos está escuchando, ¿cierto? Aquí en Mercado Central, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Usted está diciendo, ¿el enfoque solidario? El enfoque solidario aquí en este caso ocurre de quienes tienen más tiempo para poder acumular y recuperar una pensión digna en favor de aquellos que durante su vida se vieron afectados por esas lagunas, por esas situaciones impagas que hoy día significan estas pensiones bajas. En eso consiste la solidaridad. Claro, en el que tiene más apoya al que tiene menos. Sí. En este caso, el que tiene más tiempo apoya al que tiene menos tiempo para lograr una pensión digna. Claro, sí, pero como le digo, solamente al año 2070
ocurre esa situación en la cual el 6% totalmente destinado a cuenta individual se traduce en una mejor pensión. Tenemos más de 40 años para arreglar todo lo que no se ha podido arreglar hace tiempo. Sí, más allá de que han habido por parte de David Bravo, que hizo el otro estudio de tasas de reemplazo con otro sistema de medición, críticas acerca de cómo se hizo este estudio. También tengo una respuesta. Es que mire, en tasas de reemplazo usted puede tener todas las que quiera. Evidentemente. Porque va a depender si lo calcula sobre el último año, los últimos 2, los últimos 5, los últimos 10, o la vida total, como lo hace David Bravo, con o sin laguna, mujeres, hombres, etc. Entonces, tiene todas las combinaciones. Decir que en mi opinión es la única y perfecta me parece un poco soberbio. De parte de David Bravo, dice usted. Creo que no corresponde descalificar otro estudio. Recogen metodologías recomendadas, son formas distintas de verla, hay casos que son teóricos. Este estudio que se hizo por parte de economistas reconocidos como Rodrigo Vergara, Gabriel Ugarte, que no son necesariamente de gobierno, y Paula Benavides, está basado en historia real de los pensionados entre el año 2015 y 2022 en nuestro país. Datos reales y no proyectados. Ya, le necesito preguntar un par de cosas más. Una sobre las declaraciones también de Yasigi. La última es que ella advierte, y es algo que se escucha también, sobre todo desde la industria y también desde la oposición, que aquí existe un peligro que en pocos años, estoy citando a la presidenta de la Asociación de FP, el Estado administrará gran parte de los ahorros previsionales de los trabajadores, con todos los riesgos políticos que esto conlleva. Y ahí quiero preguntarle, ¿cómo se responde a eso? ¿Cómo se garantiza que el sistema no termine en manos, digamos, efectivamente con que la mayoría de los de un fondo que es muy importante, digamos, que controla, es una cantidad de millones importantísimo, que lo controle el Estado con el riesgo de que el día de mañana esos fondos se utilicen para financiar, no sé, una obra pública o para otros destinos? A ver, yo creo que, quiero decirlo tranquilamente, me parece que esa afirmación es equivocada. ¿Por qué? Equivocada porque, tal como se establece en el proyecto de ley, los inversionistas previsionales que están considerados para competir y administrar los fondos de los afiliados tienen un tope de inversiones del 30%. Incluyendo al Estado, incluyendo el privado y el Estado. Hay igualdad de condiciones, hay libertad de elección y hay igualdad de condiciones para competir en igualdad de condiciones. Y si no hay suficientes privados interesados, por ejemplo, en competir, eso significa, digamos, corríjame si estoy en lo equivocado, no significa que esos fondos terminen siendo administrados por el Estado pese a que fueran más del 30%? En ningún caso, el límite del 30%, nadie puede adjudicarse más del 30%, y este límite, vamos a ser francos, se puso en función de permitir que todos los actores actuales puedan participar en la futura licitación de stock de afiliados. Y eso tiene un nombre en particular, no lo voy a dar, pero hay un administrador de fondo de pensiones que está en el borde. Para que pueda participar, se puso ese límite, porque probablemente uno podría poner un límite incluso inferior. Ya, por lo tanto, usted garantiza que van a haber suficiente interés y por lo tanto no va a haber un control de los fondos por parte del Estado en su mayoría, que eso es imposible que ocurra. Hemos tenido expresión de interés de varios que quieren entrar. Se crea la figura de las cooperativas de ahorro de inversionistas previsionales, varias organizaciones, instituciones, a semejanza como ocurre en otros países. En el caso de Estados Unidos, es la forma como opera. Bancos, compañías de seguro, administradores de fondos de inversión, que estén reguladas por un organismo y que se rijan por las normas, son todos competidores y pueden ofrecer planes de pensión. Ya, subsecretario, tiene usted un compromiso, así que sé que tenemos que despedirlo, pero una sola cosa y bien cortito. ¿Hay espacio para modificar o para flexibilizar ese 3.3 a un 4.2, por ejemplo? Mire, aquí nosotros, y creo que la sociedad y la clase política tienen una deuda con ese 1,5 millones de jubilados que está esperando, y en particular con las mujeres. Esta reforma tiene un sentido profundo de cerrar las brechas de inequidad de las pensiones a las mujeres, que es una réplica de la inequidad en el mundo laboral. Si vamos eliminando recursos, lo que vamos eliminando son beneficios, y que beneficios que están orientados particularmente a las mujeres. Concluir con la diferencia de expectativa de vida, considerar el caso de los cuidados,
son elementos que están dentro de la reforma y que apuntan a cerrar esa brecha. Por lo tanto, no parece factible. El 3 es un nivel mínimo para generar pensiones dignas para todos los chilenos y chilenas. Ya, ¿y usted garantiza que la pensión garantizada universal, el alza, va a tener, que va a ser un gasto permanente, va a tener fondos permanentes? ¿No como lo cuestiona, digamos, el Consejo Fiscal Autónomo? A ver, yo creo que la responsabilidad es de todos. La oportunidad para expresar esos fondos va a estar puesta en la mesa la próxima semana con el proyecto que va a presentar el Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento tributario. Uh-huh. Estamos hablando de evasión y elusión. Si hay tanta voluntad como la que se expresa verbalmente en los votos en la Cámara, si ese proyecto se aprueba, la pensión garantizada universal sube en 250.000 pesos para 2.400.000 personas que hoy día la reciben. Perfecto, depende entonces de ese proyecto de ley que se discutirá la próxima semana. Exactamente, por eso yo digo, los tiempos vienen pronto donde cada parlamentario tendrá que dar cuenta frente a sus votantes. No es simplemente votar cualquier cosa. Tenemos una tarea pendiente. Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, muchas gracias por esta conversación con Mercado Central. Que tenga un muy buen día.